Gracias, Cintia. Buenas tardes a todos. Gracias por estar, chicos. Gracias, muy amable. La idea de esto era contar un poco el tema de la flexibilización de las actividades y más aún en nuestra comunidad, donde es un tema bastante sensible. Y la idea de esto es mostrar un poco de dónde viene la flexibilización, qué es lo que se está haciendo y cuáles son las metodologías que se están aplicando para esta flexibilización. Que me parece que a veces hay algunos errores o algunos conceptos que no están claros o que no se tienen claros. Así que voy a tratar de ser claro. Hay muchos datos, pero más que nada para poner en contexto el tema de la flexibilización. En primer lugar, las condiciones de la flexibilización del aislamiento tienen que estar en función de la epidemia local, de la epidemiología local. Nosotros no es igual que Chosmalal no es igual que Mendoza no es igual que Buenos Aires, entonces tenemos que hacer un análisis particular de cada una de las zonas, pero empezando, como dice desde el principio, cuando empezó esto, que fue allá en marzo y en diciembre, que precisamente con el inicio de la pandemia. Entonces vamos a hacer un poquito de historia de por qué tenemos que flexibilizar algo que ya está reglamentado, que es el aislamiento. Pero para contar un poco de historia sobre esto, vamos a hacer algunos marcos legales nacionales y provinciales que nos determinaron que tenemos que flexibilizar algo que ya estaba marcado que se debería hacer. Estos decretos administrativos tienen su fundamento ya en diciembre del año pasado, cuando en Nación se declara la emergencia pública. Es importante porque todo lo que vamos a hablar sobre flexibilización es un marco legal, no es un marco que impresiona o de sentido común, no es un marco muchas veces comprendida por lo que a mí me parece, sino es un marco legal y administrativo. Entonces, en diciembre del año pasado, la ley 27451 determinó la emergencia pública en el país, donde varias áreas fueron declaradas en emergencia pública, áreas de economía, finanzas, tarifas, el área sanitaria y el área social. Por ejemplo, en el área sanitaria se determinó el funcionamiento del plan de remediar. Veníamos así hasta que en el mes, en enero, se declara la emergencia sanitaria y donde ya hay la restricción de los viajes, se coordina la distribución de los insumos, algunas de las cosas, y el aislamiento de los casos sospechosos. Esto fue el primer decreto a nivel nacional y se manifiesta... Juan, te escucha muy mal. Hola. ¿Se escucha? Hola, Juan, yo te escucho bien, no sé. Bien. Entonces, el aislamiento... ¿Te espero? Bien. Bien, gracias. Como decía, el decreto 260 declaró la emergencia sanitaria en el país. Entre las cosas que se determinaron fue la restricción de los viajes, se coordinó desde nivel central nacional la distribución de insumos, se determinó el aislamiento de los casos sospechosos y se mencionaron dos artículos del Código Penal, del 205 y el 239, que son dos artículos que hoy están vigentes y que son importantes que nosotros lo sepamos, que a veces creo que el general de la población no lo sabe, y es por esto que yo marco las cuestiones administrativas y legales en este punto. Estos artículos del Código Penal, el 205, dice que se ha reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violara las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o la propagación de una epidemia. Este artículo nosotros lo aplicamos acá en el momento de las familias que estaban en aislamiento por janta, y más de una vez aplicamos el artículo 205 si la persona cumplía ese aislamiento, y si avisó que si no lo cumplía iban a ser es posible que se le haga
una causa penal. No se llegó en esa situación en el caso de Janta, pero hoy hay varios vecinos nuestros que están comprendidos en este artículo 205 y que después que pase la pandemia van a tener que presentarse ante la justicia. Y el otro es el artículo 239, en el cual nos comprende a nosotros, por el cual nosotros podemos hacer cumplir, manifestar a la persona que deba cumplir ese aislamiento. Y hasta el punto de que si cualquiera de nosotros indicamos una indicación a una persona de hacer la cuarentena, el aislamiento y no lo hace, y no nos hace caso, también puede ser pasible de este artículo. En San Martín hay varios con estos dos artículos esperando ser llamado a la justicia para que determine cuál es su sanción. Esto, más que persecutorio, es solamente marcar cuál es el contexto en el que estamos hablando cuando hablamos de pandemia. No es solamente un caso, una situación médica, sino es una situación social con todas las implicancias que eso trae. Aparte de ahí aparecieron varios decretos y es importante solamente mencionar algunos. El decreto que determinó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 270, el decreto nacional, ya ese decreto determinaba 25 actividades que eran esenciales y que no cumplían, que podían excepcionalmente no hacer aislamiento, que es flexibilización. Ya en ese momento eran 25 actividades. Ahí nombré algunas solamente: salud, servicio de comunicación, asistencia de personas, fuerza mayor, actividades agropecuarias, lavandería, servicios postales y vigilancia. Ya a partir del primer día del decreto de aislamiento de la cuarentena, ya había 25 actividades que se podían desarrollar y ya estaban flexibilizadas. Esto para comentar que la flexibilización comenzó el mismo día de la aplicación del aislamiento. Con el transcurso del tiempo aparecieron otras medidas administrativas y a nivel de nación. Ya el 20 de marzo ya había 10 actividades más que están flexibilizadas: el reparto de comida, hoteles afectados a la actividad. La decisión administrativa 450 flexibilizó otras 8 actividades: mantenimiento, venta de materiales de la construcción. Así sucesivamente, varias decisiones administrativas fueron habilitando actividades que se fueron flexibilizando en el transcurso de cada una de estas semanas. Y las resoluciones que provinciales, que iban de la mano de las decisiones nacionales, la primera fue la reprogramación de los eventos de concurrencia masiva, que fue a principios del mes de marzo, y después los otros decretos, que a diferencia del decreto nacional de la emergencia sanitaria por un año, Neuquén determina la emergencia sanitaria por 180 días. Habla del aislamiento obligatorio en la resolución 379, las prórrogas de estos aislamientos, el uso obligatorio de los protectores faciales y flexibilización de la vida de domingo. En el medio hay muchas otras resoluciones y decretos provinciales que, si lo podemos mencionar, deben ser unos 20 decretos aproximadamente que determinaron diferentes partes de este tiempo de pandemia. Ante todo esto, la flexibilización sanitaria en San Martín de los Andes, cada actividad flexibilizada tiene que tener su protocolo sanitario básico. Esto es la determinación central de los protocolos sanitarios básicos están las particularidades de cada actividad. Y ahí tenemos
Por ejemplo, la actividad de una biblioteca popular es diferente a la actividad que se puede tener en la construcción, y a su vez es diferente lo que se puede tener la actividad en un negocio de la actividad comercial. Entonces son particularidades que de servicios que brindo, la actividad que hace son estas en una obra de construcción, la distancia que tienen que tener los diferentes trabajadores, que a diferencia marcados, y se lo deja con claridad para poder cumplir. La importancia de los protocolos en este punto es que están marcados dentro de toda la jurisprudencia que mencioné anteriormente. El no cumplimiento de estos protocolos es lo que determina una falta, un incumplimiento de la ley a nivel nacional y a nivel provincial. La flexibilización sanitaria, la flexibilización San Martín de los Andes, ya en la primera semana de abril tuvimos varias charlas con diferentes secretarías del Ejecutivo Municipal. El 22 de abril tuvimos una conferencia en zona sanitaria con los integrantes del Consejo Deliberante. El 26 de abril hubo una reunión con el secretario de Deportes para hablar sobre las creativas, esto antes que salieran las determinadas flexibilizaciones. También en abril, el 29, la reunión con el secretario de Cultura sobre diferentes actividades a hacer en el área de cultura. Y el 30 de abril tuvimos una reunión con representantes de gimnasios, natatorios y con el club de pádel para hablar sobre el tema de la posibilidad de la flexibilización, pero en el área de salud, de cómo deberían ser los protocolos para llevar a cabo. ¿Hasta ahí va muy pesado? No, está perfecto. Bien. El objetivo fue establecer un lineamiento de trabajo entre el Ejecutivo, el Consejo Deliberante y Salud para la paulatina flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio. Quiero comentar que las flexibilizaciones lo definen, en su momento era a nivel nacional, después a nivel provincial con la venia de Nación, y en nuestra provincia es con decisiones de nivel provincial, a propuesta de los diferentes municipios, pero no son los municipios lo que determina la flexibilización. ¿Y cómo se hace este trabajo? Primero se dejó claro que el área de salud no puede elaborar un listado de actividades a flexibilizar. Es en las diferentes instituciones del Estado quien ponen lo que proponen la apertura, inclusive la misma institución que propone: yo quiero que se flexibilice mi actividad, y nosotros analizamos el caso, y si se considera que se puede realizar esta flexibilización, que no lo decide Salud, nosotros de Salud ayudamos a elaborar ese protocolo para esa actividad de acuerdo a la característica de su actividad y lo que la literatura está enmarcada en cada una de estas actividades. Entonces, la actividad propuesta, que puede ser por una institución, por un comercio, por una asociación, se presenta esta propuesta al Consejo Deliberante, quien nos lo presenta al Ejecutivo y a Salud, que hay miembros de cada una de estas tres partes para analizarlo cada una de su área. De mutuo acuerdo se firma y se eleva al Poder Ejecutivo Municipal, quien eleva al gobernador
indicador para que sea evaluado y sea flexibilizada esa actividad. Esto es lo que se ha manejado en la localidad hasta ahora. Y lo que nosotros hicimos hasta ahora fueron todas estas actividades las que fueron solicitadas que fueran flexibilizadas. Muchas de estas salieron desde el municipio, desde San Martín, antes que viniera la disposición provincial. La del gimnasio fue una de las primeras que salió, que abarca aeróbicos, musculatura, pilates, yogas, natatorio, pádel, cámara de comercio está comprendida todo lo que comprende la Cámara de Comercio, el trabajo en las casas particulares, trabajo de jardinerías, las actividades religiosas, actividades en bibliotecas populares, los talleres culturales y las librerías. Todas estas actividades con un protocolo sanitario básico, más allá de los protocolos que tengan que ver con los órganos de control municipales, y fueron elevadas. Algunas ya respondieron, otras todavía a nivel provincial no se respondió. Y la que se está trabajando en este momento son la que presentó la Asociación de Guía de Montaña, las actividades de ajuste, actividades de arneses y cuerdas, actividades de golf, actividades de taller de lutería, actividades de espectáculos. Estas actividades fueron presentadas al Consejo Deliberante, se están analizando, se está trabajando en los protocolos sanitarios de la misma, y algunas de estas no dependen exclusivamente de municipal ni de provincia, porque hay instituciones nacionales que tienen que definir previamente antes de habilitar cualquiera de estas actividades. Y en esto quiero poner un ejemplo de esto que dije anteriormente con este simple mapa, donde marca nuestra localidad, la zona de nuestra localidad, y los pintados en verde es parques nacionales. Parques nacionales tiene una indicación, no está permitido la actividad, ningún tipo de actividad, solamente la actividad y los movimientos que hay en parques nacionales está dado por los que habitan el mismo, pero no se puede realizar ni una actividad en parques nacionales, en ningún parque nacional. Como nosotros vemos, el parque nacional a nosotros nos rodea por todos lados, y cualquier actividad que tengamos, y sobre todo las actividades recreativas que tenemos que hacer, no la podríamos hacer. Por eso anteriormente, cuando decíamos guía de montañas, actividades que lacustres, si no está habilitado para poder ingresar al Parque Nacional para hacerlo, no se puede, digamos, no se podría elevar el pedido. Sí, lo que se hizo fue elevar el pedido provinciales ante las autoridades de Parque Nacional, y lo mismo hicimos con Parque Nacional Lanil, con Salvador Bellido, que a nivel nacional permita las actividades en la zona Pérez San Martín de los Andes, sobre todo en la zona de La Islita, Catritre y Laguna Rosales, para poder hacer actividades recreativas o de caminatas que hoy, según los marcos legales, no se podría hacer. Esto, por lo que hemos charlado con Parques Nacionales, Nación no quiere habilitar esta actividad, por lo tanto nosotros nos hemos limitado en mucho de poder hacer cualquier tipo de actividad dentro de lo que es Parque Nacional. Y para terminar, finalmente lo quise hacer corto esto para después charlar si hay algunas consultas, es que cualquier flexibilización, la flexibilización que hagamos es un riesgo. Eso no hay ninguna duda en el contexto de la pandemia. Pero que también debemos tomar medidas ante este riesgo, que es poder identificar este riesgo y tener preparado una respuesta efectiva, rápida y contundente, como hicimos hasta este momento. Por lo tanto, lejos de la flexibilización, permitirnos estar más tranquilo, desde el área de salud nosotros tenemos que agudizar mucho más los mecanismos
de identificación de estos riesgos, que sería el control de las potencialidades y tener preparada una respuesta para poder actuar sobre esta situación. Por eso, cuando uno dice flexibilizar, significa más que permitir, es preparar, hacer todo este trabajo que es lo que tenemos que hacer. Esto, chicos, y escucho si podemos hablar sobre alguno de este tema que hemos llegado hasta ahora. Lo otro es que a nivel de realizar los protocolos básicos sanitarios, no hay ninguna actividad que no pueda ser protocolizada. Eso no es el inconveniente. El inconveniente o la dificultad o el riesgo que tenemos que ver es la actividad que lleve a la concentración de muchas personas. La actividad que tenemos que hacer es lo que dijo recién Cintia, a eso agregarle, aumentar los controles en cuanto a los ingresos de personas, en cuanto a la localización y a las medidas, y hacer el cumplimiento del aislamiento obligatorio, sobre todo de las personas que vienen de zonas donde el virus está circulando. Esto hoy por hoy es el mayor enfoque que tenemos que tener nosotros. Y recurrir a tener un esquema de respuesta de manera rápida ante la presencia de algún nuevo caso positivo, y que no vamos a estar exentos de tenerlo. Juan, buenas noches. Soy Cecilia Alonso. Quería hacerte una pregunta. Sí. Dos cosas. La primera es el domingo fui a caminar por Siete Lagos y el control policial ya no estaba en las barreras y nadie paró a los vehículos que entraron a San Martín de los Andes. Eso lo vi yo. Puede ser que los vehículos vengan de Lago Hermoso, de Meliquina o de, Quilaquina, pero también puede ser que vengan de otro lado. Eso por un lado. La atención, pues la semana anterior caminando yo me pidieron mis datos, imagínate que ahora que no paren a los autos me llamó la atención, por un lado. Y por el otro es escuchar al presidente de la Cámara de Turismo y Gastronomía de la provincia diciendo que siguen insistiendo y presionando para habilitar protocolos de turismo interno, entre comillas. Y la verdad es que hoy hablando con gente que se fue a atender a la sala, cuando me preguntaban, tienen esta visión de que la cosa está recontrolada y que acá no pasa nada. Cuando yo les contaba que estamos laburando mucho más de las horas habituales y haciendo este segmento diario, que sobre todo se encarga la gente de epidemio, pero que nos lleva a todos estar por ahí hasta el fin de semana con el teléfono prendido y atentos, ellos me decían, la población no sabe todo esto, por eso nosotros creemos que ya está todo bien. Yo digo, no son solamente los respiradores, ¿no? Somos la cantidad de médicos que somos y demás. Cuando yo escucho que están presionando para habilitar el cerro, para que la gente venga gente de San Martín de los Andes, podemos manejarlo, yo creo que los podemos manejar, pero la verdad que pensar en habilitar el turismo, yo no sé si yo estoy loca o están locos los demás. Esas son las dos inquietudes. Gracias.
Con respecto a los controles, el control nuestro lo tenemos en Meliquina, que hace gendarmería. Ese es el control estricto que está de las personas que vienen desde Villa Langostura. Con respecto a lo segundo, obviamente que lejos estamos de estar en una condición ideal, muy lejos estamos. Cualquier presencia de algún caso, hablo de brote, solamente de caso, implica una actividad hasta titánica de todo el equipo de salud. Ya hoy, con los criterios que tenemos y la actividad que se hace, se siente el intenso trabajo que se tiene en el sistema de salud, ni hablar si se presenta casos. Y no solamente vamos a estar salud, sino otras instituciones que van a estar presentes ante esta situación. Y también tenemos estas cuestiones de las características epidemiológicas y sociales que podríamos llegar a tener y presentarse en nuestra localidad, que implicaría un trabajo y un esfuerzo gigantesco para las instituciones públicas, y creo que esto a veces no está valorado como tal. Dale. Los protocolos básicos, salvo el de las caminatas, esos vienen directamente entre nosotros, cosidos de Neuquén. No es una decisión local. El protocolo que nosotros elevamos de talleres culturales hacia Neuquén no se vio reflejado en lo que nosotros habíamos puesto. El del trabajo en las casas particulares sí, varias de esas cosas lo habíamos que manifestado, así que hay situaciones en las cuales particularmente a nosotros nunca nos preguntaron a nivel local o a nivel zonal qué nos parecía, y nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer, que es elevarlo. Inclusive no está claro sobre este punto en particular si las actividades lo tendría que hacer en lugares habilitados o en domicilios particulares, por ejemplo. No existe esto. Nosotros habíamos charlado bastante con varias personas respecto a las actividades culturales, diferenciando lo que es el canto de lo que es el baile, de lo que es una reunión literaria, y pudiendo hacer esas diferencias. En el protocolo que llegó de Neuquén eso no se consideró. Hola. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, estoy acá y la leí, pero no sé a qué se refiere con un seguimiento de cada paciente más específico. Supongo que tendrá que ver con los antecedentes epidemiológicos, para ser algo más estrictos en que el riesgo es bajo y de esa manera poder hacer intervenciones quirúrgicas a más cantidad de pacientes. Interpreto que viene un poco por ese lado, pero no sé, Constanza, si podés ampliar un poco, así veo si te puedo ayudar con la respuesta, porque lo que estoy diciendo no
no aporta mucho. Bueno, ya ahora nos va a escribir algo. Yo quería hacer un comentario, Juan, si me permiten, que creo que el camino es bastante largo en la flexibilización y complejo, porque primero que los protocolos no son diseños perfectos, ¿no? Por supuesto, uno tiene que reevaluarlos permanentemente. Y uno de los puntos para reevaluar los protocolos creo que es la fiscalización. Yo veo que hay muchas intenciones en varias actividades con los protocolos, pero eso tiene que ir sí o sí de la mano con fiscalización, es decir, controlar que se cumplan los protocolos. Que es también lo que observamos ahora con Cintia y los viajeros o la gente que viene del exterior. Nos damos cuenta que basarnos simplemente en la, para decirlo, en la buena intención o la buena voluntad o la obligación individual de cada persona no es homogénea en la gente. Hay gente que ni siquiera cree en la pandemia y desde ese lado actúa de manera muy irresponsable. Creo que la fiscalización es fundamental para reevaluar todos estos protocolos, porque si no es como que quedan en el aire. No sé si me explico. Eso es fundamental. Nosotros en cada una de las reuniones que tuvimos, ¿quién va a fiscalizar? Nosotros como salud no vamos a fiscalizar. Hay organismos que tienen que fiscalizar y hacer cumplir si aquel no cumple lo que debe cumplir. Hay una disposición legal por el cual la persona que no cumple, más allá de lo penal, hay una sanción económica. Y en cuanto a los espacios, en cuanto a lo que uno puede tener como intención, hay que fiscalizarlo. Realmente el órgano de control es lo que menos personas hay para llevarlo a cabo. Y esto lo notamos. Hablando con Salvador Bellido, que es el de Parques Nacionales, dice, ellos no pueden hacer función de policía en cada uno de los senderos que andan por el parque, pero si yo me cruzo con alguien, lo tengo que detener. Porque así es lo que tengo que hacer. Y la gente y las personas, digamos, mucha bolilla no le da a esta actividad. Por eso puse lo del Parque Nacional donde estamos, ¿no? Y eso con todas otras acciones. Es decir, por ejemplo, de los gimnasios. De los gimnasios el trabajo está hecho de cada cuánto tiene que estar una estación de ejercicio, 2 metros para cualquier dirección. Entonces, el planteo, cuando se presentan que es una actividad de salud, cuando uno plantea eso, la respuesta es, pero si me entran poca gente, yo no puedo ganar dinero. Entonces yo digo, no, ese tema no lo charlen conmigo, charlen con el tema. Y de los negocios, de los comercios, actividades que están flexibilizadas, un 40% no abrió los negocios, no abrieron. Entonces, más allá de la flexibilización, nosotros tenemos un núcleo central nuestro en San Martín, que es la actividad al aire libre, como central de la flexibilización, como el único punto para controlar o que la gente da vueltas sobre la flexibilización, y hay muchas otras actividades que ya están flexibilizadas y no sé cómo están los controles. Y nuestro principal temor es el ingreso. Es el ingreso a San Martín y los controles que hay que hacer casi policíaco para ver si lo están cumpliendo y esperando que se cumplan y no teniendo digamos algún caso positivo como los que están pasando en los lugares más vulnerables de las grandes ciudades, donde a nosotros eso es lo que estamos más expuestos. Juan, Cecilia, de nuevo, en relación con esto que pregunta Vale, ¿quién expide estos permisos especiales para que la gente que no es de San Martín venga a hacer la cuarentena acá? Porque hoy me comentaban de
permisos de excepción, creo que les llaman, y que podría venir gente que no es de San Martín a hacer acá la cuarentena. ¿Quién los emite esos permisos? Cuando la persona dice que yo tengo, primero los que tienen domicilio en San Martín por venir, también aquellas personas que van a venir, por ejemplo, a hacer alguna actividad puntual y se van, que están permitidos, esos permisos lo emite Nación, no lo emite a nivel local, ni siquiera provincial, son permisos nacionales. Una hermosura, entonces, gracias. Sobre esos permisos, comento el ejemplo de las personas que puedan venir, por ejemplo, hoy de Bariloche y viene a traer algún producto, una encomienda. Una encomienda en un camión reglamentado, con permisos, con todos los permisos como se pide, y una empresa puede venir con sus encomiendas, traerlas a San Martín, dejarlas en San Martín y al día siguiente volverse, y lo puede hacer. No, está bien. Yo te decía de otro caso que hoy me preguntaron, que vendrían a pasar acá, como a quedarse acá, el tiempo que dure la cuarentena, meses, pero que no son de San Martín, por eso digo, vienen de Buenos Aires. Por ejemplo, hay un permiso que es una de las primeras flexibilizaciones que se hizo, fue por causa de fuerza mayor. Por ejemplo, que ha pasado de acá hacia otro lugar donde hay algún familiar enfermo y tienen que viajar por razones determinadas, eso se le permite. Hay que pensar en la buena fe de estas personas, pero sí, acá han llegado personas donde vinieron a acompañar a su familiar enfermo y hace ya varias semanas que están acá. Esto se permitió, y hay algunos que pueden cambiar de domicilio rápidamente. Ahí yo quería decir a Ceci, ¿se escucha? ¿Se me escucha? Bien, que también la oficina de turismo tiene tiene habilitada una casilla de correo y teléfonos donde en general la gente se comunica si es que se quiere ir o quiere venir, pero no son muy accesibles con los permisos desde la oficina de turismo. Y Juan, yo quería aprovechar y hacer una pregunta, ya que vos te reunís cada tanto con el intendente. ¿Se está pensando alguna cuestión, digo porque a medida que avanzan las semanas, hay mucha consulta y demanda de familias, por la falta de trabajo, básicamente porque no tienen para comer, ¿no? Que también pasa acá en San Martín de los Andes. Y también sé que el recurso, digamos, de desarrollo social es finito. Ellos van haciendo, digamos, la asistencia uno a uno, pero la verdad es que ahora están abocados a la asistencia y bueno, casi que no da abasto, ¿no? Para abastecer a todo el mundo. Yo la pregunta es, digamos, si a nivel municipal el intendente está pensando alguna otra estrategia que no sea el uno a uno. No estoy diciendo que se abra el comedor comunitario para que todo el mundo vaya al comedor comunitario, pero digo alguna otra cuestión que sea, que abarque a más familias, porque bueno, sabemos que también el bolsón de alimentos es muy, muy poco lo que se entrega y bueno, no alcanza, digamos, para la semana. Y me preocupa, digamos, porque esto genera angustia en la gente, y no solo eso, sino que bueno, tenemos muchas consultas en relación a este punto, digamos, ¿no? Lo que sé, y estuve presente hace varias semanas al inicio, y se sigue trabajando, es con las organizaciones sociales, ¿sí? Con las organizaciones sociales barriales, hay encuentros, hay propuestas, desde trabajar con la leña del pocahuyo a poder comprar los animales y poder distribuir esos alimentos, de comprar lo que exista de huerta, aunque la época del año no lo da,
pero sí, sé que se están reuniendo con Natalia Vita y están trabajando sobre ese tema, que sea algo más integrador y algo más amplio, que no sea solamente el mano a mano con la bolsa que estoy llegando. No, eso sí, sé que se está trabajando sobre eso. No participo de esas reuniones, pero nos hemos cruzado en alguna que otra reunión con ellos. De zonas sanitarias se sacó un documento a los colegios y asociaciones de arquitectos, ingenieros, donde se le pide la no contratación de mano de obra fuera de la provincia o fuera de la localidad. Eso se presentó por escrito. Hay en los reportes de partes diarios y en los boletines epidemiológicos se pide que estimulemos, que desalentemos la llegada de personas de otra provincia. No dice que lo prohíbe, sino que lo desalentemos. Es algo muy tibio, me parece que tendría que ser algo más contundente. Por ejemplo, una de las obras que se ha trabajado y se ha manifestado por escrito de la zona sanitaria es en la construcción del hospital, en el cual hay mucha masa de trabajadores que son del Valle, aunque ustedes no lo crean. Y bueno, se hizo una intervención ahí pidiendo que las manos de obra sea local. Esto está sucediendo acá en San Martín, y no sé el impacto que podríamos tener, pero digamos el trabajo desde salud haciendo estas observaciones ya las hemos hecho. Contestando lo de Norma, que decía de las actividades religiosas, lo que se habilitó fue la actividad religiosa individual en todos los templos, en todos los credos, con un protocolo para esa actividad, pero que es una actividad individual, no es una actividad colectiva. Gracias, Juan, porque te escuché así y no llegué a entender, y la verdad me quedé, porque hay credos que tienen poca concentración, pero sí hay credos que tienen muchísima concentración de personas, y bueno, no me preocupé. Y bueno, y hago la pregunta sobre el tema, si se está pensando en algún protocolo especial sobre ir trabajando en el tema de los colegios. Localmente no.
Pero a nivel provincial tampoco se está haciendo ningún tipo de... O sea, va a venir todo de nación, entonces aparentemente el tema del regreso de las clases. Seguramente lo estará hablando el Ministerio de Educación provincial, pero a nivel zonal no llegó ningún comentario, ni tampoco a nivel de las escuelas del distrito. Bueno, gracias, Juan. Juan, una consulta importante para todos. En relación a las cuestiones de habilitar, que en algunas provincias han habilitado las reuniones familiares, los encuentros, bla, bla, ¿no? Y no teniendo casos hace un montón en nuestra localidad. ¿Eso se está pensando como provincia, digamos? Porque eso es importante para, no solo para nosotros que trabajamos, sino para los chicos que no, los niños que no se juntan con otros niños. O sea, en caso de que tenemos un único hijo, es una cuestión, por ahí la psicóloga, si hay alguna, lo podrá explicar un poco mejor, pero digo, es una situación que se requiere, más allá, entiendo la pandemia, todo, y la cuestión epidemiológica, y lo entiendo perfectamente, pero digo, todo esto de repensar, digamos, a nivel provincial y habilitar, porque bueno, igualmente la gente se junta, no la que tiene un poco de conciencia, pero digo, habilitar para dejar de transgredir en los casos que no dejan de juntarse, ¿no? Se elevó esa propuesta a nivel del Ministerio de Salud en alguna videoconferencia que hemos tenido, lo hemos manifestado, que sería el siguiente paso, es el poder unirse familiarmente. Eso sí se ha planteado y es totalmente necesario. Gracias.
Estamos en una situación expectante. Como los virus mutan, también puede mutar el virus en el contexto social que pueda presentarse los casos, y nosotros localmente sabemos que puede presentarse en algunos sectores donde puede producir mucho daño. Y también, como todos nosotros tenemos conocidos en nuestro lugar de trabajo, compañeros, que son algunos los primeros, digamos, transgresores de estas normas, y algunos que uno conoce, no me canso particularmente yo de hablar de, por favor, ubicate un poco, ¿no? Pero en nuestras propias casas también hay transgresores en cuanto a esto, y me parece que eso no nos ayuda. Bueno, yo tomo esto, Cintia, que dijiste vos recién. El otro día en la guardia, el viernes, vino una señora a las 2 de la mañana sin barbijo porque me dijo, si total, ya pasó todo. Y hoy en la sala, 2 personas que vinieron también tienen la misma idea. Me parece que es fundamental entender esto, que no pasó nada todavía, y que hay que estar alertas todo el tiempo, cuidarse, no quiero decir estar encerrados, pero sí poder decir y difundir esto a la gente para que entiendan que estamos así porque nos aislamos, no es que al revés. No aflojar, digamos, porque me parece que hay gente que está creída que ya pasó todo. Y sí, y cuán importante también lo que dice Juan, de que nosotros somos los que tenemos que promover, digamos, y comunicar a la sociedad por el hecho. Por ejemplo, nos pasó hoy en la guardia, 3 pacientes que los 3, o sea, no eran con características, bueno, uno tenía fiebre, pero los otros 2 también tenían dificultades respiratorias. Los 3 teníamos que manejarnos con protocolo. Estábamos abocados 100% a esos pacientes. Además, en algún momento hasta queríamos pedir ayuda de otro equipo de enfermería. O sea, si empiezan a haber casos, la verdad que el estrés que eso genera en todo el equipo médico, y el trabajo, el exceso de trabajo que genera, por ahí la gente no toma conciencia de eso, de cómo uno está trabajando y cómo uno está estresado. A pesar de que no tenemos casos, cada paciente que entra a la guardia con un problema, con una dificultad respiratoria, uno tiene que pensar que puede ser un caso sospechoso. Bueno, no sé si... El Consejo Deliberante en su página tiene las actividades que están con los diferentes protocolos. Como vemos que esto no está
me está resultando, porque hay muchas preguntas. Estamos hablando si lo podemos publicar nosotros de manera constante, con los, así como yo los presenté hoy, a medida que vaya saliendo las diferentes disposiciones, para que la gente se vaya viendo, por lo menos mencionando qué es lo que se está haciendo. Porque cuando hice estas diapositivas, algunos se sorprendió cuando lo estaba elaborando diciendo, pero eso ya estaba habilitado de hace tanto. Sí, de hace tanto estaba flexibilizado. Entonces me parece que sí, falta un poco de información, y por otro lado falta un poco no está pasando nada, ¿no? Tenemos que darle más manija a esto, que todavía no sabemos ni a qué nivel estamos, y bueno, tratar de hacer estas acciones dos: una, la de la promoción del distanciamiento, del barbijo, del lavado de manos, y otro del control, de la observación, del control, y de que si uno está convencido de que alguien que tendría que estar haciendo el aislamiento no lo está haciendo, comprometerse y hacer la correspondiente denuncia. En eso, si hay algunos que no quiere hacerlo o tienen los datos y no quiere, yo me ofrezco a ellos a hacer la denuncia. Esto es parte de lo que yo estoy haciendo. Bueno, a disposición, como siempre, acá estamos. Gracias a todos, chicos. Muchas gracias. Sí, eso quería acotar, ya comenzaron los consultorios externos, se está encargando Valeria Aguilera de la organización, y en principio son turnos cada media hora, pueden ser más dependiendo del tipo de demanda que tenga el profesional. Como para que no se acumulen pacientes en la sala de espera, organiza los horarios para que no haya varios especialistas en simultáneo, que pueda generar aglomeración también en la sala de espera. Y en mi caso, que por ejemplo hay una diferencia que con respecto a esta nueva normalidad, los pacientes vienen con derivación, o sea, no hay pacientes espontáneos para infectología. Vienen derivados, por ejemplo, han venido del Hospital de Junín de los Andes por alguna situación puntual y se manejan vía Andes y se les programa el turno. La idea es hacerlo de una manera organizada, y antes de ir al consultorio, desde estadística le hacen un interrogatorio mínimo o triage, que es un papelito muy chiquitito donde el paciente registra que no tiene ninguna de esos antecedentes o signos o síntomas. Y con eso entra a mi consultorio, él me da el papelito, donde dice que no viajó, que no tiene fiebre, que no tiene tos, que no estuvo en contacto con alguien con sospecha o confirmación de COVID. Bueno, es muy chiquitito, pero se lo hacen desde, sería como un triage, ¿no? No, es un triage, y con eso viene el consultorio.
no hay forma de recibirlo sin que se le hagan esas preguntas previamente. Muchísimas gracias, Vale. De nada, Vicky. Creo que eso es todo y bueno, gracias Juan por el tiempo y a todos por estar presentes. Gracias a ustedes, chicas, gracias a ustedes. Gracias. ¿Para? Gracias. Gracias, Cintia, gracias. Gracias a todos. Abrazos.